Somos así y así somos. Una historia con niños. Conoceremos uno de los episodios menos mencionados de la Guerra del 65, el secuestro del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y los apresos de los militares de San Isidro para formalizar su solicitud de intervención militar del gobierno de los Estados Unidos. Este es el 12º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. El señor Antonio Martínez Francisco era el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Como la gran mayoría de la dirigencia del PRD, se asiló el 27 de abril. Fue a la Embajada de México, donde pernoctó la noche del 27. En la misión diplomática se encontraba el doctor José Francisco Peña Gómez, Casimiro Castro y otros tantos. Temprano en la mañana del 28, Martínez Francisco salió de la Embajada de México y supuestamente en secreto se fue a esconder a una residencia en la calle Estrellas Adalá. Grande fue su sorpresa cuando a poco de llegar a su escondite recibió una llamada telefónica de la Embajada de los Estados Unidos pidiéndole que fuera a visitar esa delegación. Pronto se presentó en la casa de escondite el señor Breisky, secretario de la Embajada Americana, quien le dijo que no daba 5 centavos por su vida. Martínez Francisco, ya fallecido, fue secuestrado. Tan espectacular episodio no fuera creíble de no ser porque aún vive el oficial dominicano a quien le tocó ejecutar la acción. El entonces coronel José de Jesús Morillo López cumplió la misión en compañía de un agente de la CIA. En helicóptero, Martínez Francisco fue llevado a San Isidro, donde se daban los pasos para formalizar una junta militar. En esta parte nos hablará el entonces coronel Pedro Bartolomé Benoit, pero su versión estará acompañada de otra. El periodista Cruz Adolfo Guerrero voluntariamente vino a nosotros para decirnos que él había sido testigo de la presencia de Martínez Francisco en San Isidro, así que la versión del coronel Benoit será confrontada con la de él. El día 28 de abril por la mañana, oí que la radio de San Isidro llamaba a los periodistas para que fueran y presenciaran la toma de posesión de la Junta Militar de San Isidro. Fui donde mi amigo, el periodista Julio Boden, del Caribe, compañero mío de trabajo, porque yo trabajaba en el Caribe como operador de los teletipos y Julio Boden trabajaba como redactor de los asuntos judiciales en el Palacio de Justicia. Le dije a Julio Boden lo que había, entonces me dijo, sí, no hay inconveniente, nos vamos ahorita. Yo busqué en el Ensancho Sama, yo tenía una camarita y me fui al Ensancho Sama, donde vivía, en el Ensancho Sama, y busqué unas pilas, pero no encontré. Bueno, con la cámara nos fuimos así, Julio Boden y yo, ya a la 1 del día, algo así, fuimos a la prevención de San Isidro, nos recibieron, nos mandaron a pasar, nos encaminamos hacia las oficinas de la Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Ahí nos saludamos con el jefe de Estado Mayor, el general Juan de los Santos Céspedes, nos recibió muy amable, nos dijo que los bombardeos que se estaban haciendo no eran con el fin de causar bajas, sino de amedrentar a los constitucionalistas para que se sentaran en la mesa de negociación y terminar eso, que él lamentaba mucho lo que estaba ocurriendo. Nos encontramos con un periodista de La Nación que fue el único, aparte de nosotros, que concurrió al llamado, apellido Castro. Estuvimos ahí, después que hablamos con el general de los Santos Céspedes, entonces nos permitieron pasar a la Jefatura de Estado Mayor. Estaba ahí sentado el presidente de la Junta, el coronel Pedro Bartolomé Benoit, muy amable, nos saludó. Había muchos oficiales ahí, pero yo ahora no los recuerdo. Usted sabrá que siendo un coronel, jerárquicamente, y habiendo tanto general en la Fuerza Armada, la escogencia de un coronel es un caso un poco inaudito.
sobre todo para presidir una junta militar, que es la Junta Militar de Gobierno, automáticamente se le confiere a uno la posición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En consecuencia, eso demandaba que se me promoviera de jerarquía, en virtud de cual, pues, es lo que los estamentos castrenses demandan para que pueda cumplirse la disciplina. Sin embargo, y pude discutirlo, pero no tanto en virtud del momento que estábamos atravesando y la situación caótica que reinaba, pero yo acepté. Acepté no con intención de echar ninguna batalla, sino con la intención de seguir buscando medios para ver cómo podíamos resolver la situación. En tal virtud, utilicé al nuncio de su santidad, considerando su condición de eclesiástica, para que hiciera un llamado al pueblo, sobre todo a la parte católica, de manera que pudieran volver a la razón, de que contemplaran la inutilidad de una guerra fratricida. Bien, por el otro lado, mi primer llamado fue también al pueblo, el pueblo dominicano, diciéndole la razón de la Junta y lo que persigue la Junta, en particular mi punto de vista. En el otro lado vino, que fue el primer decreto, la confirmación de todos los empleados públicos para que así no se pararan las actividades gubernamentales y se le pudiera seguir sirviendo al país. El otro, que viene siendo el cuarto, fue la firma con el señor Martínez Francisco, que llegó a San Isidro. Él era secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y en esas condiciones fue que fue allí, y el documento que firmamos, que se le llamó Pacto de San Isidro, era un llamado que él hacía a su militancia para que abandonara la revuelta, ya que prácticamente la misma estaba en manos de los comunistas. ¿Y cómo usted explica la presencia de Martínez Francisco en San Isidro cuando ese era territorio enemigo para él y ahí no podía contar con ninguna garantía? Debe decirle, como conforme yo pude considerar su situación, era que él, consciente de lo que se me estaba diciendo, había decidido ir allí, donde podría firmar conmigo, o sea, conseguir de mí, de nuestra parte, el apoyo a lo que él le pedía a su militancia. O sea, consideremos que él estaba consciente de esa situación, de lo que decía, que lo estaba viendo, que las turbas vandálicas andaban con armas, andaban saqueando, andaban persiguiendo a la policía, andaban persiguiendo a los militares, andaban persiguiendo inclusive a los trabajadores de la Fuerza Armada, como llaman en fin, los hombres que estaban allá, sin ser militares. Estaba llevando inclusive familiares de militares a la televisión, y prácticamente ya, conforme se veía o nos lo hacían ver, la situación era una situación que se había salido de una revolución democrática que perseguía la vuelta a la constitución de un gobierno legalmente constituido, a una situación que poco más o menos se compadecía o se podía parangonar con las revoluciones comunistas, el tipo de Cuba, el tipo de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, indiscutiblemente, pues yo firmé con él considerando que lo que él firmaba, lo que él decía, no era bajo presión, sino era algo espontáneo que él hacía para con ello ayudar a resolver esa situación. Lo que sí recuerdo perfectamente, y lo tengo como una fotografía buena en la mente, es un señor civil vestido con un tono caqui, parecía americano. Estaba interviniendo ahí, discutiendo con el señor Antonio Martínez Francisco, que para esa fecha, si mal no recuerdo, era secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. La discusión fue larga. Por lo que yo pude percibir, Martínez Francisco rechazaba los términos de una locución que él pronunciaría en la noche o al otro día. Creo que se llamaba el Acta de San Isidro. Y después de mucha discusión, de muchos ratos, se puede decir de horas, entonces parece que
Benoit o el americano, y Martínez Francisco se entendieron y le cambiaron los términos. Coronel Benoit, ¿usted sabía que Martínez Francisco había sido llevado secuestrado a San Isidro? Ahora lo sé. Ahora no, usted lo tiene que saber de porque eso está en todos los libros y declarado. Bueno, es posible oído, pero no quizá a usted le creo más, porque es que se ha dicho mucho, se ha hablado muchas cosas. Y cuando se hablan tantas cosas, pues uno pone en duda también muchas cosas. Honradamente, para mí, yo seguía creyendo que lo que había hecho, lo había hecho de buena fe, consciente de lo que estaba diciendo. Pero yo recuerdo que en el momento de la firma, inclusive le di la mano y no sé si nos abrazamos o algo así. Para mí, debo decirle una cosa. Recuérdese, hay muchos que creemos que el jefe de Estado o el jefe de algo es el hombre que tiene todo en la mano, de la mano. No. Muchas veces la víctima número uno de todo, que tiene que asumir grandes responsabilidades. Eso me obliga a mí, me recuerda a mí el caso de Truman, cuando se ordenó que se arrojara la bomba atómica sobre Japón. Nadie quería echarse ese San Benito. Y cuando él dio la orden, dice, cuando el jefe del Estado da una orden de esa clase, es la ocasión en que se encuentra más solo. Porque nadie dice, fui yo. ¿Eso usted lo dice reconociendo que a usted se le utilizó? Sí, yo no lo dudo. Primero se me usaba quizás en mi mejor buena fe. Ahora, en esa buena fe que se me usa, no es que tampoco se está hablando con una cabeza de turco, se está hablando con elementos que piensan. Y realmente, en la misma escogencia para la presidencia, yo entendí que era en virtud de las diligencias arriesgadísimas que yo hice desde el 24, en interés de resolver esa situación. Entonces, es mucho tiempo después, en el 66, cuando yo supe cómo se formó la Junta y por qué yo fui escogido. Y la Junta se forma con un grupo de individuos, es más, le voy a decir tal textualmente como me lo dijo en el 66, en una recepción en el Palacio Nacional, el licenciado Camilo Casanova. Con una copa en la mano, él dice, coronel Benoit, ¿usted nunca ha sabido cómo se formó la Junta Militar la cual usted presidió? Digo, bueno, considero que se debió a una decisión de los Estados Mayores de la Fuerza Armada y de la dirección del CEPA. Dice, sí, en parte es así, pero debo decirle, resulta que estábamos reunidos, yo, Camilo Casanova, parece que Polibio Díaz, Goro Sánchez, parece que don Quirilo Vilorio, Mon Castillo, y a poco momento, según me decía él, llegó un coronel americano. También yo creo que el coronel no llegó porque él iba a llegar, a lo mejor fue pedido por ellos. Le dijeron ellos al coronel americano que frente a la situación que se estaba produciendo aquí en Santo Domingo, que daba toda la impresión de una revolución comunista al estilo Cuba, Rusia, pues que los Estados Unidos iban a tener que intervenir en el país. El coronel les respondió, los Estados Unidos no intervienen en ningún país a menos que el gobierno de ese país no lo pida. Y en cuanto a lo que yo sé, aquí en la República Dominicana no existe de momento ningún gobierno. El periodista Cruz Adolfo Guerrero dice que aunque la invitación de Radio San Isidro la mañana del 28 había sido para asistir a la juramentación de la Junta Militar, en ningún momento hubo tal ceremonia. Estando Julio Boden y yo ahí, estamos esperando que se hacía tarde ya y veíamos que solamente Benoit estaba ahí. No estaban los otros dos miembros de la Junta, Olgo Santana Carrasco y Casado Saladín, el coronel de Casado Saladín. Bueno, pues un poquito más tarde llegó Olgo Santana Carrasco. Recuerdo que entró no en traje de batalla, sino en uniforme de calle, como le llaman los militares, con una ametralladora. Nos saludó, entró y nos quedamos esperando a Casado Saladín. Casado Saladín no asistió esa tarde a la toma de posesión de la Junta. Está bueno que aclare
que no vimos juramentación de nadie, sino que el señor coronel Pedro Bartolomé Benoit estaba sentado en su despacho conversando, que entró Olga Santana Carrasco y no se le tomó juramentación, no lo noté. Mientras estábamos ahí, observé que aterrizó ahí frente a la jefatura de Estado Mayor un helicóptero de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De ahí se desmontó el Monseñor Emanuel Claricio, nuncio apostólico de su santidad, el Papa. Entró a la jefatura, conversó con Benoit y los que estaban ahí, y cuando salía, Julio Boden le preguntó que cuál era el móvil de su visita. El americano el Monseñor Claricio dijo que había venido de San Juan de Puerto Rico a traer plasma sanguínea para los heridos. Boden le preguntó que si tenía algunas palabras para el pueblo dominicano y dijo que más o menos, si mal no recuerdo, como que deseaba la tranquilidad y la paz para el pueblo dominicano. Nos fuimos otra vez al despacho del general Juan de los Santos Céspedes y a poco rato, ya como a las 5 de la tarde o a las 4:30, hizo su entrada el general Elías Wessing y Wessing con todo su Estado Mayor. Conversó algo con de los Santos Céspedes, luego pasó al despacho del señor presidente de la Junta. Esta conversación del general Elías Wessing y Wessing con el coronel Benoit pudo ser la definitiva para formalizar la solicitud de invasión de tropas de los Estados Unidos. El coronel Benoit nos explica que por la mañana del día 28, el general Wessing y Wessing lo había llamado por teléfono. En la mañana, como a las 9, me llama el general Wessing del CEFA. Me dice: Benoit, ¿tú no te das cuenta de lo que está pasando? Digo: ¿qué está pasando? Esto está mal, tú vas a tener que pedir una intervención. Digo: espérese un momento, tengan calma, que estamos buscando todos los medios para ver cómo podemos resolver esto. Tengan el teléfono. Es más, antes de esto, en la tarde, bueno, siguiendo ahí, en la mañana, a poco rato, viene el nuncio. Supe luego que el nuncio había estado en la oficina de Wessing cuando él me hizo ese llamado, de que le acabo de hablar. Cuando llega donde mí el nuncio, hablando de las diligencias que Lucía que estaba haciendo para buscar fórmula de arreglo, me dice: necesito seguridad para la sede diplomática. Eso lo hacía él en virtud de que era el decano del cuerpo diplomático. Digo: ¿con qué le voy a dar seguridad si eso se hace por la policía y la policía anda de bandada? Pero mi interpretación luego de esto es que fue una de las tantas presiones que ya se estaban haciendo sobre mi persona. Comenzamos con la de Wessing, ahora viene el nuncio, son dos presiones. Como a las 3 de la tarde, un grupo de oficiales superiores, coronel Rolando Eche, coronel Álvarez Peinado, Domínguez Tavera, unos cuantos más, me sugieren, dice: llámese a la embajada americana a ver qué por fin que hay en toda esta cosa, y a la vez a ver si pudiéramos conseguir unos cuantos walkie-talkie que necesitamos. ¿Usted conoce el walkie-talkie? Digo: llame. Cuando llamaron, después que establecieron contacto, le oí cuando dijeron: coronel Benoit, presidente de la Junta, quiere hablar con usted. Digo: no sé ni con quién fue que hablé. El caso que entramos en conversación y le pregunté por el embajador. Me dice: no, el embajador no está, está afuera. Bien. El caso que más o menos lo hice ver lo que queríamos saber, cómo está la actividad, e inclusive tratar de conseguir con algún oficial de allá, ya que todos los que de aquel lado y nosotros habíamos sido todos entrenados en Estados Unidos, pues, y la relación que teníamos con ellos, para hacer una reunión para ver qué se podía sacar de ahí en beneficio de todos. O sea, una solución noble para las Fuerzas Armadas. Pero ahí quedó.
Porque, bueno, recuerdo que dije esta palabra, en cuanto a lo de walkie-talkie, ello es un apoyo moral, es para que vean que tenemos cierto apoyo de que no se está peleando solo. Recuerdo que uno del grupo gritó, apoyo moral en estos momentos, que sí que esperó que yo dijera posiblemente la intervención. Dije el apoyo moral porque no quería dar ese segundo paso. Bueno, ya pasó ese momento. Como a las 6 llega el comodoro Rivera Caminero. Llega ya, me saluda muy respetuosamente y recuerdo que le dije, comodoro Rivera, ¿usted está dispuesto a recibir mis órdenes? Dice, completamente. Ese fue el término. Saludó, se fue a hablar le di las gracias, se fue a hablar con un grupo oficial. La pregunta se la hice precisamente porque ya había oído que él estaba estaba de acuerdo con los constitucionalistas. Dice que luego llegó a su despacho de San Isidro un coronel americano que al parecer iba a puntualizar lo que él había hablado por teléfono cuando llamó a la embajada americana. El caso es que llega este coronel y me dice, de acuerdo a lo que usted estuvo hablando esta tarde, a la mediación que queríamos con los oficiales, dice, bueno, eso quizá pudo haberse hecho antes, pero a la altura de la situación es muy difícil que podamos hacer nada, que podemos buscar ya una mediación con ellos, ya que ellos no la van a aceptar, entonces tampoco nosotros. Entonces dice él, y si se solicitara una intervención, eso tendría que justificar la seguridad de la vida que peligran, la vida de los norteamericanos, dominicanos, extranjeros, en fin. De manera que es lo único que vemos para poder, para frenar ya esta revolución que está en marcha. Bueno, recuérdese que sobre mí ahora está gravitando lo más grande. A mí se me entregó un país en la situación más terrible que se le puede entregar a un hombre. No creo que la historia dominicana contemple otra situación como la que le tocó jugar a este individuo que le dirige la palabra. En primer lugar, se me entrega un país, como dije ahorita, vuelto un desastre, sin gobierno, sin secretario de la Fuerza Armada, sin secretario de Relaciones Exteriores, con una policía desbandada, con un ejército, unas Fuerzas Armadas que más o menos, según se ha dicho, el 70% estaba de aquel lado y el resto estaba confundido. Entonces, frente a esa situación, ¿cuál alternativa me quedaba a mí? ¿Dejar que se desmoronara todo? ¿O caerle a balazo a los que yo tenía cerca de mí? Porque quizás es lo que me hubieran hecho de yo ya no aceptado, no haber actuado quizás como se quería. Yo no tenía otra alternativa, pero esa alternativa también iba conmigo. Yo consideraba que al fallarme todos los medios de persuasión, todos los medios de conversación, de discusión, al fallarme tenía que buscar una solución, no para que pelearan por mí, sino para que desapartaran dos bandos, que ya conscientemente se iba a suceder con ellos lo que yo acabo de decirle. Nosotros solamente teníamos en ese momento, podíamos contar con la Fuerza Aérea, que es una fuerza devastadora, sépanlo eso, que es verdad que es devastadora, pero que devastadora, ¿qué iba a hacer? Con tirar bomba y tirar metralla, matar muchísima gente inocente y levantar sí realmente el clamor del país, porque cualquier dominicano fuera de aquí, no importa que no tuviera familiares, pero que oye que se está matando dominicanos de esa forma, se iba a levantar, y cuando se levantara ese es el país, entonces ya no había arma que lo contenga. Entonces había que buscar un freno, no un freno para que vinieran a defendernos, para venir a luchar para nosotros, no. Ojalá que aquí hubiera habido dominicanos de suficientes condiciones para decir, no, vamos a parar esto, porque vuelvo y les repito, ganaran ellos o ganáramos nosotros, aunque dígase lo que se diga y aunque muchos opinen lo contrario, yo he leído mucho sobre las revoluciones en distintas partes del mundo, las guerras, la conozco bastante bien y sé que de una revolución ya como esa, llena de odio, un odio cerril, cavernario, solamente iban a surgir
una dictadura, bien si era de nosotros de derecha o bien si era de ellos iba a ser de izquierda, aunque no fueran izquierdistas. Era la decisión, la condición del momento que lo iba a producir. Y una dictadura que hace preso, fusilamiento, expatriación, una serie de cosas que no iban a ser lo normal de un sistema democrático donde se elige al jefe de la nación mediante unas elecciones libres, no mediante el plomo ni la metralla. Nota al margen. El coronel Benoit dice que porque no le quedó otra alternativa, pidió la intervención militar de los Estados Unidos como a las 7 de la noche del miércoles 28 de abril. Y esa intervención se hizo con muy pocas palabras. Solicito una intervención para ayudarme a poner orden en el país. Punto. Eso decía el cable que le envió al presidente Johnson. Y las primeras tropas americanas desembarcaron la misma noche del 28. Benoit nos comentó con cierta ironía la manera eficiente como le respondió entonces el gobierno de los Estados Unidos, al que si ahora le solicitara algo, está seguro que no le prestarían ninguna atención. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Mientras en San Isidro los militares formalizan su solicitud de intervención militar extranjera, en el Comando Central Constitucionalista, combatientes voluntarios, incluidos conocidos izquierdistas, van a ponerse a la orden del coronel Camaño. Pese a que los constitucionalistas no tenían emisora de radio o televisión, corrió como pólvora la noticia de que el coronel Francisco Alberto Camaño estaba comandando la revolución. Para el 28 de abril, se habían producido muchas deserciones por parte de militares y políticos que inicialmente estaban comprometidos con el movimiento, pero asimismo, centenares de civiles de distintos puntos del país se mostraban dispuestos a sumarse a la lucha sin cuartel hasta retornar a la Constitución del 63. Como iremos viendo, no fueron solo izquierdistas los que se pusieron a la orden del coronel Camaño. Gente de los más diversos estratos sociales y políticos optaron por continuar en el conflicto bélico, y si dedicamos especial atención a los de izquierda, es porque la participación de ellos fue una de las causas para que los Estados Unidos nos intervinieran militarmente. Aunque la mayoría de los testimonios de los izquierdistas aseguran haber conversado con el coronel Camaño el día 27 por la tarde, después de la batalla del Puente Duarte, nosotros estamos seguros que ese día no pudo haber sido porque el coronel Camaño no fue recibido en la casa de la Pina esquina Canela, donde todos aseguran haber ido a conversar con él. Fafa Taveras nos narra su primer encuentro con Camaño, el cual deducimos sería el día 28. Comienza explicando que las actividades del 14 de junio en la Revolución fueron organizadas totalmente al margen de la dirección militar y política del movimiento constitucionalista de PRDistas y reformistas. El 14 desarrolló sus actividades por su propia cuenta, aún teniendo comunicación con todos los otros militares. El 14 tenía una orientación clara, porque tanto Juan Miguel como yo teníamos formación militar. Sobre todo, yo venía de un entrenamiento de 15 meses en la montaña cubana. Había participado en la lucha contra los bandidos, que así le decían los cubanos a los que hacían resistencia a ellos. Y me había entrenado en todos los elementos fundamentales de esa época. Y sabía manejar tanque, incluso avioneta, conocía todas las armas y tenía una cierta preparación. Y además físicamente venía de esa experiencia. Entonces nosotros estábamos organizando nuestra propia fuerza en ese proceso, dándole consistencia a los vínculos del 14 de julio y tratando de aglutinar a la diversidad de agentes civiles y de militares con los que podíamos compartir, estructurando comandos, grupos de civiles y de militares que en diversos lugares establecían su operacionalidad. Entonces, en función de eso, nuestro trabajo se desarrollaba en esa dirección y los militares crecían. Coincidimos en el puente en más de una ocasión, nos encontrábamos en más de un lugar, nos mezclábamos, nos apoyábamos, pero no era un problema de un acuerdo concreto, por lo menos en mi responsabilidad, que compartía con Juan Miguel. Mi primer encuentro ocurrió el 27 de abril con lo que era
ya claramente definido el Estado Mayor y sobre todo con Francis Camaño. Francis y yo nos conocíamos. Durante el tiempo en que él era jefe de las tropas de choques de la policía y yo era responsable del 14 de junio a nivel de la propaganda en la capital, años 62-63, había un preso político llamado Andrés Ramos Peguero, que era uno de los MPDistas que había venido en la era de Trujillo a iniciar la resistencia contra la tiranía y que estaba acusado con alguien que todavía está por ahí vivo, que es Barahona. Estaba acusado de desarmar un policía en Barahona o de un choque con los policías. El hecho es que como era el preso político, yo iba en mi función de responsable de la propaganda y además de amigo de Andrés, a verlo al proceso del juicio que se inició en la capital. Y en el proceso del juicio Francis era quien lo cuidaba y tuvimos 2 veces 2 encontronazos. Y después, el 26 de julio de 1962, Francia, al frente de las tropas también, en el 14 de junio, fue y cercó el local. Yo bajé a parlamentar con él como responsable de la propaganda y él me dio 3 minutos para que me marchara. Y comenzó a contarlo. Y yo hablándole. Y cuando terminaron los 3 minutos comenzó el bombardeo del gas lacrimógeno y salimos todos corriendo y todo desparramó por toda la cuadra. Es decir, teníamos esos antecedentes. Cuando el 27 de abril, después de la batalla del puente, después que los militares han ido a la embajada americana, después que efectivamente había una confrontación clara y definitiva y se había celebrado, yo creo que el encuentro más significativo, que era esa batalla del puente, en la noche del 27, ante esa realidad, decidimos que teníamos que ir a tener una conversación ya más formal con lo que claramente había emergido como la dirección militar de esos acontecimientos. Habíamos compartido parte de esa batalla, pero como acciones separadas o complementarias, sin ninguna formalidad. Eso no quiere decir que otros catorcistas no estuviesen más estrechamente vinculados con ellos, como era el caso de Oscar Santana, que siempre había participado en la conspiración, y de otros miembros de la organización, que por otras razones, a veces hasta familiares, tenían una cierta vinculación con algunas de las patrullas militares. Pero mi primera experiencia con Francis fue el 27 en la noche, después de la victoria del puente. Fidelio Despradel dice que él conversó con Camaño el domingo 25 de abril, cuando todavía no comandaba la revolución. Fue en una reunión con muchos militares, efectuada en la casa de la Pina, esquina Canela. Ahí me reencontré yo con Francis Camaño, que era el hermano mayor de un amigo mío que yo tenía cuando era estudiante de arquitectura, que era Emerson Camaño, su hermano que se suicidó, murió en un accidente. Francis y yo no habíamos tenido contacto porque él era mucho mayor que yo y cuando yo iba a la casa de su hermano no teníamos amistad. Y además Francis era quien nos reprimía a nosotros en el 14 de junio. Francis incluso fue la gran represión que se desarrolló contra el local del 14 de junio cuando el golpe de Estado, fue Francis que lo dirigió. Y en muchas ocasiones estaba yo en el balcón del 14 de junio y Francis dirigiendo los cascos negros abajo, en 2 trincheras opuestas completamente. Pero en esa reunión, que fue un poco tensa, porque no había tradición de relación de los revolucionarios militantes con los militares, pero fue una reunión, fue el primer encuentro. Narciso Izaconde dice que los del PSP fueron los primeros en denunciar la inminente intervención militar de los Estados Unidos, la cual pudieron advertir a través de las emisiones de radio que llegaban del exterior. La denuncia de la intervención la hicieron en un volante mimeografiado que no fue tomado muy en cuenta por la mayoría, ni siquiera por el alto comando constitucionalista, ya que estos no visualizaban la posibilidad de una intervención norteamericana. Señala que el poeta Pedro Mir, en una reunión que ellos habían celebrado el 25 de abril, había advertido la posibilidad de la intervención. Mir vaticinó la intervención norteamericana. Poco desde ahí fue que nosotros tomamos, darle el seguimiento al problema para hacer la denuncia. Porque Pedro Mir decía, se desmanteló el ejército que ellos formaron, se está desboronando el ejército que ellos formaron en el 16. Su conocimiento de historia lo decía. Van a intervenir. Entonces, hicimos esa denuncia, pero esa, como te digo, era una denuncia que impactaba todavía en minorías, no en las grandes masas. Las grandes masas necesitaron ver el rol de las tropas norteamericanas, asesinando, atropellando, para que rápidamente el movimiento democrático constitucionalista
se convirtiera en un movimiento antiintervencionista con una fuerte conciencia antiimperialista. Los del Movimiento Popular Dominicano que hicieron contacto con el coronel Camaño a las pocas horas de haber asumido el mando de la revolución han fallecido. Fueron Maximiliano Gómez, el Moreno y el pintor Condecito. Por la muerte de ellos, no existen testimonios al respecto. Periodistas extranjeros que vinieron a cubrir la revolución del 65 coincidieron en señalar que era evidente que todos los comunistas dominicanos eran constitucionalistas, pero no todos los constitucionalistas sublevados eran comunistas. Los observadores extranjeros no le encontraron explicación al hecho de que la noche del 27, después de la batalla del Puente Duarte, la capital dominicana estuvo en absoluto control constitucionalista y le atribuyen el hecho al papel organizativo que por cuenta propia estaban desempeñando los comunistas. De todas maneras, entrar en contacto con elementos comunistas debió haber sido gran aprieto para el coronel Camaño, quien al asumir el mando constitucionalista era un militar anticomunista. A ese respecto nos hablará don Héctor Aristi, quien fue uno de los más cercanos colaboradores de Camaño. El testimonio de Aristi empieza con el relato de una conversación telefónica que sostuvo el día 28 de abril con el profesor Juan Bosch. El primero que habla con Juan Bosch y Gaviño soy yo, el 28. Porque un señor que vivía en la Palo Hincado frente al Olimpia, que había sido su secretario de salud del profesor Bosch, le dijo, por aquí andan unos coroneles. Y como él no sabía si yo era coronel, tenía una barra de coronel puesta, me fue a buscar. Y Bosch me dijo, ¿qué hacíamos nosotros en la calle? Y yo le dije la verdad de lo que estaba pasando. Hasta la fecha a Bosch le habían informado mal. Le habían dicho que se había perdido la batalla. Pero explíquenos más acerca de la conversación con Juan Bosch. No, pero yo le estoy diciendo, Bosch me preguntó que si era verdad que estábamos perdidos. Yo dije que no, que nosotros no habíamos perdido la guerra. Que eso era mentira, que todavía el movimiento constitucionalista estaba en pie. Entonces yo quedé llamarlo después, como lo hicimos. Pero en la tarde del 28, Monte Arachi, que se había quedado sacando a algunos militares que habían penetrado la zona constitucionalista, hizo en la Caracas un comando. Y él viene y le dice a Camaño estas palabras delante de mí. Le dice, Camaño viene caminando conmigo y Monte Arachi viene caminando de frente. Estamos otra vez todos en la Palo Hincado. Le dice, mira Zulú, porque él le decía Zulú a Camaño. Yo, relévame porque yo tengo 70 y pico de horas que no duermo peleando. Camaño y yo hicimos una parte y cogimos todo para la Caracas, donde Monte Arachi tenía un comando en un sitio de esos de vida alegre. Y yo recuerdo que llegamos con Lora para que Lora relevara a Monte Arachi. Y recuerdo yo muy bien, porque Lora era un tipo parco, un tipo muy de su casa, cuando todas esas muchachas empezaron a este Rubito, a pasarle la mano por la cabeza. De ahí salimos y vinimos para la Pina, para la Palo Hincado, no, sino a la Pina, donde ya teníamos un pequeño comando. Ahí es donde viene Arsenito Ortiz a vernos. Y yo le digo, mando a decir a Juan Miguel Román que venga con nosotros, que vino con Fidelio y otros, no recuerdo, vinieron como 3. Y yo convenzo a Camaño que tenemos que hablar con los de gente del 14. Y él me dice, yo le he dado mucho palo a esa gente. Digo, pero ¿a dónde apures? Que ahora van a pelear al lado de nosotros. Camaño no quería hacerse cargo. No es como dicen por ahí que lo nombraron jefe. Camaño no quería hacerse cargo de la jefatura de la revolución. Es cuando yo le explico que todos los jefes de la revolución se han desaparecido, que delante tengo que llamar a Capozzi. Capozzi, ven acá para que este hombre comprenda la historia. Yo le digo, Camaño, muchas veces un movimiento político lo comienzan unos hombres y lo terminan otros. En este momento tú eres el único coronel full que queda. Porque si hubiese sido Lora el coronel full, es a Lora que yo se lo digo, que tenía tantas relaciones como con Camaño. Camaño me dice, mira, yo vine a la guerra con mi tío Chibú y mi fusil,
porque Claudio vino después. Me dice así mismo, yo lo que voy es a pelear, porque eso era lo que a él le gustaba. ¿Entiendes? Entonces yo me pongo a explicarle lo que es la historia y estoy diciendo, pero ya yo tengo oídos con las antenas que teníamos fuera, que posiblemente los americanos están casi desembarcando. Eso es el 28, los americanos desembarcan el 28 en la noche. Ya nos están amenazando, ya por teléfono nos están diciendo. Y yo convenzo a Camaño porque me ayuda Capozzi, que estaba junto con nosotros. Capozzi dice, coronelo, como hablaba medio italiano, eso que dice Aristi es la razón. Entonces ahí quedamos de mandar a buscar a la gente del 14 de junio, lo mandamos a buscar, vino Juan Miguel Román y nos reunimos. Después que se van, Camaño me repite, mira, yo te veo muy cerca con esos comunistas, yo le he dado mucho palo a esos comunistas, ¿sabes? Y yo le digo, pero no te preocupes, ahora van a pelear al lado de nosotros, después veremos lo que hacemos, ¿tú entiendes? Y a los 20 días Camaño tenía más relaciones con ellos que yo, porque esa es la verdad histórica. Nota al margen. El desembarco de tropas de los Estados Unidos se produjo aún antes de que el coronel Benoit enviara su telegrama al presidente Johnson formalizando la solicitud. Del Boxer, que estaba en nuestras aguas territoriales para evacuar extranjeros, un número indeterminado de exploradores de la Infantería de Marina habían desembarcado en el puerto de Jaina para tomar medidas a la playa y preparar el desembarco anfibio. Pero a las 7:10 de la noche del 28 de abril, la Fuerza Anfibia Operativa del Caribe recibió la orden de acercarse a la costa dominicana y desembarcar. El desembarco inicial fue de 405 infantes de marina, cuya presencia apenas sí fue advertida, y no sería hasta el día 30 de abril cuando a los dominicanos se les presentó en toda su dimensión la tragedia de la intervención militar extranjera, que se convirtió en una operación a gran escala, alcanzando una cifra de casi 22.000 militares extranjeros. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así somos. El que sería el dominicano más famoso y mundialmente conocido en el año 1965, al asumir un liderazgo militar y político no buscado, provocó sentimientos encontrados entre los involucrados en la revolución constitucionalista. Las masas populares que se habían lanzado a la lucha armada lo acogieron sin reservas. La sola noticia de que había logrado vencer al Cefa en la batalla del Puente lo convirtió en un héroe de grandes proporciones. Sin embargo, por parte de intelectuales y grupos pensantes, el coronel Francisco Alberto Camaño era objetable. Por ejemplo, el doctor Marcelino Vélez Santana, a quien habíamos oído hablar de su participación entusiasta en los 3 primeros días de la revuelta, nos cuenta que el día 27, cuando estaban en los aprestos de la batalla del Puente Duarte, él vio al coronel Camaño repartiendo gasolina en una bomba y diciéndole a la gente que hicieran bombas Molotov, y les resultó tan desagradable la idea de que Camaño comandara a los constitucionalistas que optó por replegarse del movimiento. De hecho, se retiró de las actividades de la revuelta, pero por radio se enteró después que el profesor Juan Bosch, en Puerto Rico, lo había designado secretario de Estado de Salud en el gobierno constitucionalista que presidiría Camaño. Aceptó el cargo y entonces entró en relación estrecha con el coronel de Abril, del que llegó a ser uno de los más cercanos colaboradores. El doctor Rafael Case Acta fue de los que el 28 se presentó a ponerse bajo las órdenes del coronel Camaño con una comisión de intelectuales. La comisión que yo presidía, estaba mi primo también, el doctor Morún Acta. Fuimos a visitar al coronel Camaño, que acababa de dar, prácticamente estaban agotados la batalla del Puente. Y recuerdo que abajo encontré a mi amigo Héctor Aristi, que tenía una ametralladora, a Fidelio de Esparader, y pedí entonces que quería ver a Camaño. Bueno, hubo... Sí, pero recuerdo que ambos dijeron, sí, no es necesario que lo vea porque la revolución necesita personas, y me elogiaron en cuanto a mi conducta
ciudadana, cosa que agradecí, y efectivamente me llevaron al Frente Camaño, junto con los dos compañeros que estaban conmigo en ese momento. Y recuerdo que el coronel Camaño estaba desnudo de la cintura para arriba, tirado en una cama sin colchoneta. Se veía muy agotado, ¿no? ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, yo soy fulano de tal, fulano. Él conocía a mi familia, o había oído hablar ya de nosotros, ¿no? Había hablado especialmente de mi hermano. Y dijo, tú eres hermano del doctor fulano, sí, cómo no. Y cuál es, bueno, nosotros hemos estado en esto y en esto y esto, y queremos ponernos a las órdenes de la revolución. Nosotros debemos integrarnos, es nuestro deber patriótico, dar al traste con todo esto y qué labor usted quiere que nosotros hagamos. Y dice, bueno, efectivamente, muy importante y muy interesante, y le agradezco mucho eso. Eso fue lo dijo Camaño. El doctor Caseacta y sus compañeros profesionales fueron invitados a participar en las primeras reuniones con representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, y poco después, el dentista Caseacta sería viceministro de Salud en el gobierno de Camaño. Bonaparte Gotró Piñeiro fue de los que se presentó en la casa de la Pina esquina Canela. Por invitación de mi amigo, el periodista José Antonio González Ortega, ir al comando constitucionalista que estaba ubicado en lo que era la librería de Fiume Vicini, en la calle Pina a esquina Canela, en los altos de un garaje que todavía está ahí. Fui llevado por José González, invitado por José González como periodista para lanzar al aire el sonido de la televisión, ya que los anticonstitucionalistas habían logrado capturar a Radio Televisión Dominicana. Pero me sentaron en un sitio donde había un teléfono, me dijeron que levantara el teléfono cuando sonaba, y a poco el coronel Camaño me estaba encomendando cosas tales como, si llama el mayor Lora Fernández, tú le dices que venga. Si llama el teniente García Germán, tú le dices que venga. Si llama el capitán Mario Peña Tavera, tú le dices que venga. En fin, me fui convirtiendo en lo que posteriormente terminé siendo, en el secretario particular del coronel Camaño. No fui con Luis Armando Asunción y Luis Acosta Tejeda, dos distinguidos locutores dominicanos, porque Luis Acosta, aunque nació en Cuba, murió dominicano. No me fui con ellos cuando se restableció la radio, porque ya yo me había convertido en parte del aparato militar del coronel Camaño. El mayor Lora Fernández, el teniente García Germán, el capitán Peña Tavera, todos fueron a la Pina esquina Canela, donde comenzamos a conformar el gobierno. Y por cierto, hay una anécdota muy interesante y totalmente desconocida. El coronel Camaño, con tantos problemas que tenía en la cabeza, me ordenó que cuando lo llamaran por teléfono yo me quedara con la extensión, escuchara la conversación y anotara todos los compromisos que él hiciera o todo lo que pudiera ser de importancia para que se lo recordara. En efecto, bueno, ese era mi papel, yo era el secretario del hombre. Tan pronto como venía una información, yo inmediatamente la anotaba, la guardaba y en su oportunidad decía, mire, chief, aquí está el asunto. Una tarde me dice él, hazme el favor, Gotró, márcame este número de teléfono. Y pregunta, y me escribe por el coronel de Pradel. Después que yo he averiguado que ese señor era el coronel, luego general retirado, Manuel Valentín de Pradel Brache. Creo que le dicen el Buellón al general de Pradel. General de Pradel y Camaño no solamente eran compinches y compadres, sino que bebían trago y hacían de todas las cosas que hacemos los dominicanos cuando nos juntamos a hacer diablura. Entonces, Camaño llama al general de Pradel. Coronel de Pradel Brache era comandante de la Fortaleza Osama, en condición de comandante de los Cascos Blancos. El coronel Camaño había sido comandante de los Cascos Blancos, conocía la fortaleza de memoria, todo el personal, todos los teléfonos. Cuando yo marco, levanta el teléfono una persona que luego me doy cuenta que es el coronel de Pradel Brache. El coronel Camaño y de Pradel Brache eran amigos de tomar trago, de andar haciendo diablura, de compadre, de todo. Entonces, Camaño le dice, compadre, es Camaño. Ah, Francis, ¿cómo estamos? Óigame, compadre, usted no tiene agua para descargar los inodoros.
usted no tiene comida, usted tiene esa tropa cansada, se la vamos a agarrar en 2 minutos, no peleemos, yo no quiero pelear con usted, únase a nosotros, compadre. Y Despradel le dice, bueno, compadre, yo no es así, no, nosotros tenemos de todo aquí, pero ya tenemos 3 o 4 días peleando y Despradel no se ha podido mover de ahí. Si nosotros tenemos de todo aquí, dice Despradel. Camaño le dice, compadre, no juegue, vamos a tener que pelear. Y Despradel le dice, bueno, pues vamos a tener que pelear, compadre, yo no quiero pelear con usted. Asisto de esa manera a un diálogo que realmente parece increíble. Quien no tuvo la oportunidad de vivirlo dirá, pero bueno, este hombre estará diciendo la verdad. Despradel está vivo. Usted le pregunta si usted quiere. Lo cierto del caso es que esa conversación se produjo y se reprodujo 2 o 3 veces antes de que el coronel Camaño decidiera tomar la fortaleza Osama, como ya es históricamente conocido que ocurrió. Nota al margen. El coronel Camaño conversó por primera vez con el profesor Juan Bosch el 28 de abril, mediante una llamada telefónica que nos relata el doctor Euclides Gutiérrez Félix, y la cual se efectuó desde la panadería de Goyita, localizada en la calle Noel. Y ahí llamó Camaño a Juan Bosch a su casa para informarle, hasta el extremo que en ese momento había un periodista de Guapa entrevistando a Juan Bosch ahí, y Juan Bosch hizo que Camaño hablara por Guapa y oyó todo el Caribe, porque después yo he recogido los testimonios, ya esos conflictos, ese conflicto aquí se había hecho internacional y todo el mundo estaba pendiente. Camaño habló por Guapa, unas palabras muy sentidas, le dijo, presidente, aquí hay hombres dispuestos a defender la constitucionalidad y la patria, estamos a su disposición, mande. Y Juan Bosch le dijo que lo felicitaba, que los estimulaba a que siguieran en defensa de la soberanía y de la voluntad del pueblo dominicano, etcétera. Pero aquí hay un periodista de Guapa que lo va a entrevistar, coronel. Entonces le dio el micrófono, el teléfono al periodista que entrevistó a Camaño. Camaño le respondió, le dio muy breves detalles, muy emocionado. Ahí habíamos más de 200 personas en la casa de Goyita y de Minoco Soto, que está ahí todavía, ¿no? Estaba ahí, fue donde se operó, se instaló esa noche el Estado Mayor del movimiento. Y Camaño terminó diciendo que mientras hubiese hombre dispuesto a morir defendiendo, habrá República Dominicana, Dios, patria y libertad. Así terminó su intervención. Acabamos de oír el comienzo de relaciones entre el coronel Camaño y el profesor Juan Bosch. Según cuentan algunos de los que participan en esta serie, en principio Bosch no estaba muy de acuerdo con Camaño comandando a los constitucionalistas debido a sus antecedentes de policía represivo, pero en vista de que no apareció otro, lo aceptó, y a lo largo de todo el conflicto de la guerra, la relación entre ambos fue de respeto mutuo y armonía. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Nuestros relatos hasta ahora han tenido que contar casi por hora los acontecimientos iniciales de la guerra. En el capítulo siguiente comenzaremos a contar solo los hechos más relevantes. Y que ven en el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos. Somos así, así somos.